O de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos y como les habíamos informado están con nosotros el señor licenciado Andrés Vallejo y el doctor Fabricio Villamar, asambleísta por Pichincha. Andrés Vallejo, una larga carrera política, pero sobre todo en el tema de la alcaldía de Quito y su afán, diría yo, de velar por la capital de los ecuatorianos más allá de los cargos que ha ostentado. Es casi una voz, yo diría, indispensable para tratar los temas de Quito. Y Fabricio es el actual asambleísta, así que a los dos les queremos pedir una primera visión de la ciudad, de lo que está pasando, para después analizar algunas alternativas. Pero primero permítanme saludar a nuestros amigos de la 920 AM, a Manavisión y a TV Color. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Andrés, bienvenido a los tiempos. Personalmente, los medios siempre estamos con usted. Una primera visión de Quito. ¿Cómo le ve? ¿Qué nos está faltando? Tenemos un alcalde, algunos dicen, es que el problema es que es del 20%, pero es el alcalde, ¿no? Así es que, ¿qué visión tiene? Bienvenido, buenas tardes. El problema de Quito es bien complicado. No es un problema que viene de este rato. No es que no se le puede decir al alcalde actual, Quito está en este estado por responsabilidad suya, porque eso sería injusto. Mentir. Ya. El problema de Quito viene, en mi opinión, desde hace 10 años. Ya 10 años. Quito hace 10 años, Quito en el año 2009, poquito más de 10 años, era la primera ciudad del Ecuador. Se había convertido en la capital económica del Ecuador, que tradicionalmente había sido antes Guayaquil. Sí. Era la ciudad que mayor tasa de empleo tenía y por lo mismo la menor tasa de desempleo tenía. Uh-huh. Era una ciudad que había controlado el tema crítico en décadas anteriores de las ventas ambulantes. Todos nos acordamos lo que sucedía en el centro histórico de Quito, invadido por vendedores ambulantes que se habían instalado en las calles y que, solo para graficar el estado crítico de esa situación, habían servicios higiénicos conectados directamente al alcantarillado en las veredas. Todos más bien dicho, tendemos a olvidarnos de las cosas. Porque esa era la situación en la que estaba Quito. Aquí en Quito se habían asentado las principales empresas. Era la ciudad en la que más empresas nuevas se instalaban y se creaban. Lo que hace ver que era una ciudad en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. ¿Tenía un plan y una visión de ciudad? ¿Perdón? ¿Tenía un plan, una visión, una proyección? Es que había un plan aprobado por la municipalidad en el año 2000, que tenía en ese entonces las miras del año 2025, o sea, 25 años de miras. Había una visión. Una de esas cosas era el desarrollo del turismo. El turismo se desarrolló intensamente. La ciudad era la que más turistas extranjeros recibía. Sigue siendo, aunque en menor escala, en menor proporción. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es lo que ha sucedido para que ahora en estos 10 años no estemos en esa misma situación? Porque ahora Quito es la ciudad con mayor tasa de desempleo. Tiene desde hace aproximadamente 6 años, un poco más de 6 años, una cosa enormemente preocupante que es la del surgimiento de la violencia. Pero en la violencia, la mayor parte de los problemas está en violencia intrafamiliar. Además, es decir, no son delincuentes profesionales que se dedican sino que la violencia está generada intrafamiliarmente, lo cual quiere decir que hay una descomposición, un retroceso de la convivencia social. Esa es la realidad en este momento. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué
¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué hemos retrocedido de semejante manera? Hay varias causas. Hay varias causas. Antes de ir a las causas, Andrés, yo quisiera que Fabricio nos dé esta visión también, o sea, 10 Sí, años, claro. entonces que no hemos tenido alcaldes, podríamos decir, o los alcaldes no han sido capaces de mantener ese ritmo y el plan que Andrés nos recuerda era para el año 25. O sea, Qué gusto se poder podrá conversar retomar, contigo, así que Francisco, buenas y tardes. con Andrés, a quien le guardo un inmenso respeto. Realmente el asunto está en considerar que las ciudades no se inauguran cada 4 años, Ya. sino que tienen que tener una secuencia. Andrés nos hacía un recuerdo de qué es lo que había pasado hace 10 años. ¿Cómo Pero si es estaba que la nos ciudad, vamos, no? pero si es que nos vamos 20 años más atrás, tal vez un poquito más. En los 90 Quito tenía problemas de agua. Y la gran solución al problema del agua de Quito vino en los 90. Hasta los 90 la gente, cualquier persona, tenía que contratar el tanquero, tener la cisterna, guardar el agua en tachos en su casa. Y saber qué horarios A tenían finales para... del siglo XX, esto le pasaba a la capital de la República del Ecuador. Ya. Andrés nos ha comentado cómo se trabajó para sacar a los vendedores ambulantes del centro histórico. Esa fue una secuencia. Y fue una secuencia comenzada por, si no me equivoco, por Roque Sevilla, que después la ejecutó y muy bien General además Moncayo. Moncayo, y que se la mantuvo, además los conceptos que permitían tener un centro histórico limpio, una ciudad relativamente ordenada. Lo continuó la alcaldía cuando estuvo Andrés al frente, y se fueron perdiendo esos conceptos. ¿Por refundar la ciudad sería? Por hacer estos cambios, tratando de encontrar Unas desde nuevas diferencias. institucionalidades, en donde, por ejemplo... Ahí viene la creación de estas secretarías. de Sí, todo señor, eso, ¿no? pero incluso se llegó Una a la infraestructura. ridiculez de emitir ordenanzas en función de las leyes que ya mismo salen. A eso llegó la alcaldía de Barbera. Y de la alcaldía de Rodas mejor no nos acordemos, o sea, esto Ya. es lo que es. Empieza Bueno, ya. mira, una ciudad es una agregación de personas en un territorio con intereses. La ciudad es el Claro. espacio público. En el momento en que tú tienes un proceso de apropiación del espacio público solamente por unos, estás perdiendo el Ahí hay concepto de una ciudad. agresión a la. Pero al adicionalmente las ciudades también sufrimos el peso de las decisiones de gobierno. Entonces, un grave golpe a la ciudad de Quito es, por ejemplo, los flujos migratorios fuera de control. Porque quienes vivimos en este espacio tenemos usos, prácticas y Ya. costumbres determinados. Cuando tienes flujos migratorios Internos adicionales y diferentes, externos. internos y Porque externos, en esto cambia la normal, la cotidianidad. Ya. Esto es lo que sucede. Entonces estamos ahora abocados a conocer formas de violencia que la capital no conocía. Claro. Con dramatismos que no se conocían, pero adicionalmente con la inmediatez que la tecnología te permite ver. Ujú. Es decir, antes tú podías leer al día siguiente de que había sucedido un hecho, ahora La lo noticiera. ves en el momento. Sí. Hemos sido Sí. testigos los ecuatorianos como el año anterior en vivo y en directo asesinaron a una mujer en Ibarra. sí. Y esta última. Estos últimos casos que han sucedido. en- Entonces, en la Amazonas y tú Naciones comenzabas Unidas, con la ¿no? pregunta hace un momento, ¿qué es lo que pasa? ¿Es un tema del alcalde? Sí. No solo es un tema del alcalde, Ya tiene que ver con una visión. es un tema del momento, del entorno, tiene que ver con la dirección y en mucho también tiene que ver Ya. con los habitantes. En el momento en que los habitantes perdemos ciudadanía, perdemos responsabilidad, perdemos el compromiso cívico, la ciudad no va a ninguna parte. Pero lo que decía Andrés, y me gustaría que comentes algo, es esta violencia intrafamiliar inédita que puede ser por los problemas sociales, Porque ahí la tienes- falta de sí, señor, trabajo, no. todas esas condiciones, ¿no? Sí, pero además porque tienes la pérdida de dos valores que son fundamentales, tolerancia y respeto. Ya. Entonces, cuando tú pierdes tolerancia y respeto, que implica el reconocer que el otro también puede tener un pedazo Claro. de la razón, en donde la Sí, sociedad y quedó ahí ya expuesta topas el en un tema momento de determinado educación. a un gran parlante que era el único que tenía la razón, una voz única que además de se expresaba con violencia, transforma la sociedad en una sociedad violenta, que no tiene por qué ser así. Bien. Entonces, esos son los cánones sobre lo que se tiene que trabajar Que para volver a recuperar. ¿no? trabajar. Andrés, desde la experiencia, el tema seguridad,
que a propósito de este asesinato en la Amazonas y Naciones Unidas, ¿no? En plena esquina, un poquito antes de las Naciones Unidas. Una cosa gravísima, una cosa repudiable bajo todo punto de vista, pero que no nos debe hacer perder la visión global de las cosas. Porque estos episodios, vuelvo a decir, condenables, pueden desatar reacciones que no son las más aconsejadas. A propósito de esto, empiezan los héroes a pedir que les corten la cabeza a los delincuentes, y otros que les corten las manos, y otros que endurezcan las penas. Y está demostrado universalmente que esa no es la solución de los problemas. No es la solución de los problemas. La solución de los problemas está por otro lado, está por mejorar las condiciones de vida de la gente. Porque si usted analiza las estadísticas con frialdad, la mayor parte de los crímenes, no hablo solo de los asaltos, sino aquellos que ya llegan a los extremos criminales, se producen casi siempre por accidente, por la reacción de la gente. Una persona a la que tratan de arrancharle una cartera, ella se resiste y ahí hay la reacción de otro para tipo. Amedrentarle y no le suelta y no, actúa. Seguramente la intención no era asesinarle, pero termina en un homicidio. Otra cosa que es peligrosísima es que de esto se desate, como ya ha sucedido antes, una epidemia de xenofobia. Pero Andrés, ahí hay una cosa que nos decía Fabricio. No hemos tenido un plan para trabajar las migraciones, la migración internacional y la propia interna del país. Ese es el problema. El problema, yo sí quiero regresar un poquito antes. El problema de la política ecuatoriana en general es que somos refundadores. Es un complejo de la política ecuatoriana. Viene un nuevo gobierno municipal o nacional y tiene que barrer con todo lo que había antes. El mundo empieza ahora, y el mundo se acabó antes y conmigo empieza de nuevo. Ese es un daño que se le hace al país. Y una miopía un daño que se le hace también a la ciudad. ¿Cuántos proyectos o programas que están en marcha se interrumpen porque el nuevo administrador los echa abajo? Porque fue hecho por el anterior, no fue hecho por mí, y entonces no sirve para nada. Eso es gravísimo. Eso atañe también a los proyectos, a los programas de seguridad. Quito tenía un plan perfectamente establecido en lo que a la seguridad global se refiere, porque la seguridad no es solamente el tema del asalto en la calle. La seguridad es un campo muchísimo más amplio. Tiene que ver con los riesgos de desastres naturales, tiene que ver con una serie, con todo. Con una serie de aspectos de esa naturaleza. Cuando se abandonan esos planes y empiezan problemas que no tenía la ciudad de Quito antes y que hay que reconocerlo, como el de la migración venezolana, por ejemplo. Pero la colombiana no era tan noticia. Pero yo quiero recordar que antes tuvimos el problema también con la migración colombiana. Había y antes con los chilenos. Enorme. Y la gente empezó a identificar los problemas que existían con los colombianos, y entonces el decir colombiano era una mala palabra. Y eso no era verdad. Porque la mayor parte de los colombianos que viven aquí son gente honorable y trabajadora, como seguramente son también los venezolanos. ¿No es cierto? Sí. Entonces, no hay que equivocarse y hay que acordarse de lo que hemos pasado los ecuatorianos. Acordémonos, por favor, en los años 2000, al inicio de los 2000, la migración ecuatoriana hacia Europa, hacia España y hacia Italia, especialmente hacia España, en donde se fueron 500, 600 mil ecuatorianos que deben haber pasado exactamente lo mismo que lo que están pasando los venezolanos ahora aquí. Había algún problema, algún desadaptado, alguno que se tomaba unos tragos de más. Culpa de los ecuatorianos. Culpa de los ecuatorianos. Era injusto. Entonces no cometamos el mismo error y acordémonos que nuestros compatriotas pasaron momentos durísimos en esos años. Durísimos. Y que la solución de sus problemas
fue irse al exterior. Claro. Y O sea, salen porque tienen necesidad de resolver los problemas. No es porque quieren. Pero Andrés, dicen que los ecuatorianos fuera actuamos de muchísima mejor manera Sí, que cuando estamos los incluso mejores aquí. trabajadores. Sí, pero verá, yo Sí, estuve nos en volvemos, Murcia. ya. Yo estuve en Murcia, en donde habían Era la capital decenas de miles de claro. ecuatorianos. Y me acuerdo con impresión, yo entré a una farmacia y la señora me dice, ¿usted es ecuatoriano? Le digo, sí. Dice, ¿y cómo? ¿Qué es de los ecuatorianos? Son los mejores trabajadores que hay, hasta el viernes de la noche. Les encanta el fin de semana y les encanta el juego del 40 y los tragos. Ahí se transforma. Decía, y se transforman. Decía, nosotros hacemos un esfuerzo para evitar que eso se agrave. Decía la señora, señora española. Porque son tan buenos trabajadores que en este momento nos hacen falta y nos harían falta si se van de aquí. Esas cosas pasan. Claro. Y hay que ver. Estoy seguro que aquí también pasan y que hay que tratar con mucho tino el tema. Lo cual no quiere decir que no hay que combatir la inseguridad, que no hay que tener planes adecuados, en lo que, como decía Fabricio hace un momento, no está la solución en las manos del alcalde exclusivamente. No. Está en manos del alcalde, de los concejales, de la administración municipal y de los ciudadanos. Fabricio, pero ¿cómo integrar a los ciudadanos? Yo les decía, porque ha sido un tema de discusión, el tema del 20%, el 21%. ¿Cómo el alcalde logra integrar a los ciudadanos si hay, digamos, este 79% que no quería que él sea alcalde en definitiva, votó por otras opciones? Eso no significa que el 79% esté en contra, ¿no? Votó por otras opciones. No tiene una mayoría en el consejo, pero tampoco es que le vemos con un liderazgo, o sea, a más de asomar con un perro, a más de decir 2 o 3 declaraciones, no nos convoca o no convoca a la ciudadanía a un proyecto de ciudad. ¿Es así esta lectura o no? Sí, yo creo que debemos ser un poco más finos en el análisis. El primer elemento es, creo que estamos claros que no es un tema del alcalde. Mira, la alcaldía es mucho más que el alcalde. Por eso, un alcalde no importa con qué porcentaje haya llegado a la alcaldía, al día siguiente se transforma en el vecino mayor, en la voz cantante de la ciudad, en el líder de la ciudad. Alguien puede haber ganado con el 42% hoy y al día, el día de mañana tiene el 65 o 70% de respaldo de la alcaldía. Por eso hay que separar. El puesto es muy importante. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque es bastante probable que seamos los mismos habitantes de la República los que la estamos condenando por estar permanentemente atacando la institucionalidad. Cuando todos hablamos de que está mal la alcaldía, de que está mal el Congreso, que está mal la presidencia, realmente estamos condenando a la República en sus instituciones. Pero ¿y si está mal, pero es que quiero desarrollar el tema. Sí. No es que la asamblea como institución está mal. Hay asambleístas que no hacen su trabajo. No es que la presidencia como institución está mal. Es que el presidente posiblemente no hace bien su trabajo. Y no es que la justicia como concepto está mal. Es que la práctica de la justicia no es la correcta. Hay jueces que son... ¿Por qué hago esta referencia? Porque eventualmente, y usted podrá fijarse en las redes, a alguien se le está ocurriendo, ese Congreso no sirve para nada, cerremos el Congreso. Claro, no. Y comenzamos entonces a despedazar una por una las instituciones. Es que el presidente no funciona, entonces con la misma lógica deberíamos decir, la justicia no funciona, entonces ¿para qué necesitamos justicia? El presidente no funciona, entonces ¿para qué necesitamos presidencia? Y ¿saben qué? Levantemos la bandera de la anarquía en esta república y hasta ahí llegamos. Por eso creo yo que parte de las cosas sobre las que nosotros tenemos que trabajar es en el fortalecimiento de las instituciones, que es algo que planteaba Andrés y en lo cual coincidimos plenamente. Y el desarrollo de las repúblicas se da por el fortalecimiento de las instituciones.
hablando del municipio de Quito, el municipio de Quito llegó a ser una institución que podía carecer de alcalde y concejales y podía seguir funcionando. Porque tenía una visión y tenía funcionarios también, encaminados a sacar adelante la ciudad. El dicho normal de los funcionarios públicos del municipio era: al que Dios le quiso, municipal le hizo. ¿Ya? De tal manera que era gente dedicada a trabajar por la ciudad con muchísimo tesón, con muchísima dedicación. Y a la que la gente le tenía respeto y consideración. Siempre, por lo tanto. Yo tengo la sensación de que hay que tener un norte, hay que tener una definición de qué tipo de ciudad queremos tener. Lo segundo, hay que trabajar para una ciudad de futuro, Francisco. Porque resulta que esta ciudad en la que nosotros estamos de pasito van a vivir un poco más tiempo que nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Y vienen con unas cargas ya no solamente de acceso a la información, sino con un acceso a culturas de otras partes del mundo, en donde la tecnología está mandando. Van a tener unas necesidades distintas. Sí, señor. Por lo tanto, esta es una ciudad que, si es que no quiere quedarse atrás, tiene que acoplarse a la tecnología. Si lo mejor que nos puede pasar es entender que somos parte del mundo. El día de hoy tenía una discusión con un distinguido legislador de los indígenas, ¿ya? Y le explicaba que como somos la última parte del mundo en ser poblada, nuestros aborígenes no lograron ni siquiera llegar a la edad del bronce. En América no se logró inventar la rueda todavía, que ya lo hicieron los sumerios, ya lo hicieron en Mesopotamia, ya lo hicieron... Bueno, pero si revisas las culturas precolombinas vamos a encontrar otros avances también, y no solo la rueda. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente. Nosotros dimos un salto inmenso como de 13.000 años. De golpe. Sí, señor. Y por lo tanto, hay que aprovechar estos saltos. Nosotros tenemos capacidad de acceso a tecnología de primera mano y tenemos que aprender a utilizarla inmediatamente. Nosotros tenemos una ciudad sumamente frágil. ¿Quieres analizar el tema del transporte, por ejemplo? Basta con que se dañe un carro en la 10 de agosto para que genere 7 kilómetros de cola. Y de todos Basta los con lados. que tengas un accidente en la Simón Bolívar para que la gente se atrase. Imagínate, 25.000 personas atrasadas 20 minutos cada uno a su trabajo, y multiplica eso por cuánto produce una persona en 20 minutos. Bueno, esas son las pérdidas de una ciudad tan frágil como la que tenemos. Y que tiene entonces, o establecemos entre quienes de alguna manera hacemos opinión, hacemos algo de liderazgo, tenemos alguna noción de ciudad y de futuro, hacia dónde tiene que encaminarse. El ejemplo que ponía Andrés, el plan Equinoccio 2025, era un buen ejemplo. Pero la lógica, a propósito, el 2025 está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y en ese plan lo que se definía es que el futuro de esta ciudad tiene que ser el turismo y los servicios. Y nosotros debíamos de entrar en economía terciaria, si no me equivoco que se llama, ¿no es cierto? Es ofrecer servicios. ¿Por qué? Porque no somos puerto. Esa era la visión. Porque nosotros no somos puerto, ¿no es cierto? Podemos tener un puerto seco, pero nuestra fortaleza va a estar en la industria y en el desarrollo de inteligencia. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Era para eso. Que es una idea inconclusa, además. Hay aquí una cosa. Claro, Fabricio dice, no es, y ustedes también coinciden, no es solo el alcalde, la ciudadanía, es todo esto. Y también es el gobierno central. Pero el alcalde debe tener un liderazgo. Nos tiene que contar cuál es el plan al futuro. Siempre la necesidad de que los ciudadanos nos incorporemos a los problemas de la ciudad y del país positivamente, porque no hay un gobernante que solo pueda solucionar los problemas. Y peor en una ciudad. En la ciudad se necesita todavía más la participación ciudadana. No hay duda de que se necesita un liderazgo. Ese liderazgo es indispensable. No podemos esperar que ese líder sea como nosotros creemos que debe ser. Porque cada persona es diferente. Tiene unas formas. Cada administrador, el alcalde del año 2000 era diferente del alcalde del 2009 y es diferente del alcalde de este momento. Cada uno tiene su estilo, su manera de ser, y no le podemos exigir que sea de una manera diferente. Eso no quiere decir que no ejerce el liderazgo. Los ciudadanos tenemos la obligación de participar y de apoyar a los planes para que la ciudad progrese y mejore, pero necesitamos el liderazgo del alcalde. O sea, necesitamos los planes que nos planteen.
Mire, la ciudad, desde que se inventó ese famoso COTAD, que era, yo le conocía solo como ley de régimen municipal, Claro. ahora es ley de coordinación y ordenamiento territorial de los gobiernos Autónomos descentralizados. autónomos descentralizados. De la República del Ecuador. Dificilísimo, Claro. como la mayor parte de Ya las como leyes el que se de todas dictan. las leyes que se No. inventaron, sí. En la ley de régimen municipal se establecen una serie de principios básicos, se establecían, que deberían restituirse. Por ejemplo, vamos a la administración municipal. Ya. Ser concejal de Quito era un honor. Pero claro. O sea, yo he ejercido muchos cargos públicos, Sí. muchos, de distintos tipos. El que más satisfacción me ha brindado a mí El es de el del concejal. municipio de Quito. Sí. Es no solamente honroso, por la sino que cercanía a le da las- la alcaldía y 17 años de concejal en diferentes periodos administrativos. Ya. Le da la posibilidad de solucionar problemas sin Reales. enredarse, sin demagogia, problemas concretos de la gente. Los concejales éramos personas que asistíamos a las sesiones del consejo y de las comisiones. No teníamos sueldo. Ganábamos unas dietas Irrisorias. ridículas por la asistencia a esas sesiones. Ahora tienen sueldo fijo. Al tener Tienen sueldo fijo oficina, tienen horario. Claro. Se convierten En de alguna funcionario manera, público como- en un funcionario público como cualquier otro. Eso no es bueno para la actividad cívica que debería desempeñar un concejal. Dejó de ser esta parte de reconocimiento para ser otro funcionario. Claro, o sea, el ser concejal era... Era Uno un aspiraba a ser reconocimiento, concejal como claro. un honor, no como una manera de recibir una retribución económica. Ya. Eso que podría parecer que no tiene mayor No, importancia, tiene es una de suma tiene importancia. Tiene un trasfondo que es Y profundo. tiene un efecto además complicado, que como son de tiempo completo, tienen que meterse en las cosas que no deben meterse, que son las administrativas. Ya. Los O sea, municipios el deben estar ser ahí mismo administrados el estar por ahí el mismo- alcalde, Ya. y los concejales deben ser el cuerpo legislativo y fiscalizador. Por lo mismo tienen que tener la independencia necesaria Para poder inclusive fiscalizar. desde el punto de vista de remuneración. Eso lamentablemente no sucede porque cambiaron en esta famosa Claro. ley del COTAD. Tienen Esa unas- misma ley del COTAD exige que se hagan revisiones periódicas de los planes que se aprueban. Eso es bueno. Pero Claro. Pero no para cambiarlos, sino para mejorarlos. para Sí. mejorar, no para ignorarlos, Ya. pues. No para reinventarlos. Claro. Le complicaron a la administración municipal con esa ley. Para que se vuelva dependiente. Y sucedió una cosa que es así, es gravísima y de fondo, que es que se abandonó, a pesar de que el título de la ley dice otra cosa, el proceso de descentralización que venía en marcha. Ya. El caso de Quito es clamoroso. Quito tenía unas administraciones zonales que cada vez tenían más competencias para que se conviertan con otro nombre en unas alcaldías menores que solucionen los problemas y no requieran de que todo se concentre en la administración central municipal. Eso es terrible ahora. Hay trámites que regresan 3, 4, 5 veces porque tienen que resolverse en la administración central, porque El del sur o el del administrador norte o el de los valles. zonal no tiene las atribuciones para ir resolviendo los problemas. Eso es gravísimo. Pero entonces ahí habría Yo una... veo ahora una cosa que me preocupa enormemente y que ojalá no prospere, Ya. que hay un intento de que se cree un nuevo cantón en el valle de Tumbaco. Sí. Hay ya promotores de... O sea, eso es, voy a emplear un término bien duro, Por favor. no es ni siquiera cantonizarle al país, sino parroquializarle al país. Una ciudad como la de Quito o Pero un han país como encontrado, Ecuador. han encontrado por eso- la división, por eso- un éxito electoral. Por pues, eso, es que Andrés. por eso es que surgen criterios como algunos criterios repudiables, en mi opinión, de ir a un federalismo en el Ecuador. Esto de ir a una cantonización
en cada En esquina. parroquias. Es lo mismo que ir al federalismo. Claro. Ahí tendría un rol del legislador y aquí tenemos un asambleísta de Pichincha, nada menos. No pasó ya las circunscripciones, ¿no es cierto? Se quedaron ahí, que era una forma así de dividir y de dividir más. Porque si eso no sirve para los municipios, perfecto. Pero ya para la visión nacional de un legislador, parecería que eso no, pero no pasó. Hay intereses. Fabricio, hay la posibilidad de ayudar a eliminar gran parte de esa parafernalia que fue el COTAT. A ver, yo tengo la sensación de que transformaron la actividad legislativa en una actividad absolutamente reglamentaria. Y en ese proceso no solamente dañas el derecho, sino que adicionalmente generas un caos burocrático innecesario. Pero esto parte además de un proceso ideológico. Todo tiene un proceso ideológico. Claro. Para ese caso específico, la noción era la recuperación del poder público en un Estado fuerte, reconcentrador de competencias, que después las entregaba a voluntad del reconcentrador. Y por eso nos dejaron con unas estructuras... A voluntad condicionada. A voluntad condicionada. En donde además no se respeta la Constitución. Pongámoslo en estos términos. La Constitución, desde el artículo 260, si no me equivoco, habla del régimen de competencias. Y establece que hay competencias de administración privativa y competencias que pueden ser delegadas o administradas conjuntamente. Quito es de los pocos municipios que asumió con responsabilidad, por ejemplo, el servicio educativo. Y en Quito nos ha ido bien con la educación. En Quito tenemos el Fernández Madrid, tenemos la Escuela Espejo, la unidad educativa Espejo, porque ahora es escuela y colegio. Sucre, Benalcázar, y varias más. Es una educación de excelencia, además. La de Quito. ¿Puedes creer que para poder nombrar un rector en un colegio municipal, ahora tienes que pedirle permiso al Ministerio de Educación? Al Ministerio de Educación. Entonces tenemos completamente perdida la administración de la competencia. Pues. No hay competencia. Pues así no funciona. A ver, también pasó un exceso en la última administración municipal, porque como en este mismo proceso de parroquialización en el territorio, también se dedicó el anterior alcalde a otorgar cuotas de poder en el territorio para poder conseguir una votación. Pero eso les pasa por no conocer cómo funciona la administración política del municipio. Mira, no es real que tú necesites llegar al consejo municipal, a la alcaldía, con una mayoría de concejales. No necesita. La mayoría de alcaldes llega con un consejo en contra. La gran ventaja de los concejales es que al día siguiente se sacan la camiseta del partido y comienzan a trabajar por la ciudad. No siempre. Yamil Maguad llegó con un consejo en contra y lo mantuvo bastante, pero al mismo tiempo tuvo gente que le apoyó en el camino, los Contreras. Paco Moncayo comenzó con un consejo en contra y supo llevarles a trabajar a todos de su lado. De hecho, más bien el único que entró con una gran ventaja de consejo fue Barrera. Él tenía la mayoría. Él tenía una gran mayoría, además con una mayoría abrumadora. ¿Ya? Hasta Rodas tenía una mayoría en el inicio de su gestión. El problema no está en la mayoría que tengas en el consejo, sino en la claridad de ciudad que quieras manejar. Es bastante probable que Quito, como es una ciudad de tamaño intermedio, la categorización internacional a las ciudades que van pasados los 2 millones a los 5 millones, habla de ciudades de tamaño metropolitano, te permite, ese es un tamaño óptimo para la administración de una ciudad. Te permite repartir las cargas y costos entre un número significativo de ciudadanos y proyectar cosas de futuro. Es el mejor momento para una ciudad estar en ese tamaño. Ahora, es bastante probable que lo que suceda es que estos intentos de desmembramiento del cantón, de lo que nosotros hemos conocido como Quito ahora, que además suenan bastante bien para los habitantes. Porque siempre podrás quejarte de la falta de atención. Es el mismo caso de Santo Domingo de los Colorados o de la provincia de Santa Elena. Bueno, es bastante probable que los vecinos de Cumbayá, de Tumbaco, Puembo, Pifo, Cheque y Tababela estén pensando que ellos pagan muchísimos impuestos, que a propósito no es así, y que reciben muy pocas obras.
Entonces el asunto no Todos está piensan lo en... mismo. Todo el mundo Claro, piensa lo mismo. sí. Pero el punto está en, jamás habrá plata suficiente. Nunca habrá plata suficiente para hacer la ciudad que todos queremos. De la ciudad más, dicen, pero los valles están bien atendidos, tienen todo. Sí, claro que sí. ¿Ya? Pero esos son problemas de la concepción de Ya. administración. Eventualmente Se a alguien se molestan en le el ocurrirá tránsito. volver a concentrar las ciudades en centralidades y microcentralidades de escala humana que nos permitan vivir como nosotros vivíamos en los 70. En los 70 yo salía a jugar hasta las 10 de la noche. Claro. Y no me pasaba absolutamente nada y eran ciudades relativamente seguras. Bueno, parte de los conceptos que hay que recuperar entonces es la vida en comunidad. Recuperar el valor del barrio. Mira, si es que te pones a pensar en lo siguiente, quienes tienen la gentileza de vernos en este momento. Si es que viven en un edificio, es bastante probable que no conozcan al vecino de al frente o al vecino de arriba. Está perdida la noción de la vida en No, comunidad. y si Está convocan perdida la una noción. reunión del Sí, señor, condominio, van el 20%, el resto no va. 20% a lo Ya. mucho. Y siempre vas a tener a alguien que se opone a que Sí. se haga algo que es importante para el barrio. Bueno, esos son los valores que se tiene que recuperar. Ya. La cercanía para poder solucionar estos Entonces problemas. tampoco pasaría por el COTAD, como la seguridad no pasa por la ley de movilidad humana. No, no es por ahí. Yo Ya. creo que a ratos por donde nosotros debemos trabajar muy fuertemente son en las responsabilidades cívicas de los habitantes. Ujú. En el momento en que tú te desentiendes y piensas que tu participación en tu ciudad o en tu república la cumples con ir a hacer una rayita en el voto una vez cada Y 4 le años, dejas todo y de ahí. ahí te dedicas Es 4 como un años a cheque en quejarte de blanco. los resultados, esto no funciona así. Ya. Mira, hay que recuperar, y además el marco constitucional, que a propósito no es que sea una maravillosa constitución, de No. hecho yo la he combatido, pero el marco constitucional te abre un precepto que puede ser interesante irlo explotando, que es la participación ciudadana. Es bastante probable que con el tiempo la participación ciudadana y la representación democrática, la democracia representativa, puedan trabajar juntas y O que puedan colisionarse. o puedan Fabricio. colisionar. Porque Pero estatizar pensemos- la participación ciudadana también de la forma en que hace la Constitución. Pero eso fue un error de ejercicio de la Constitución por parte de quienes detentaron el poder anteriormente. Mira, yo creo que es bastante posible juntar a los ecuatorianos para que tenemos. ayuden en la toma de decisiones, para que se involucren. Eso es importante. Y la tecnología te permite esto. En España, en Madrid, existe la placita en donde está el Quijote, si no me equivoco es la Plaza de la República, alguna De cosa la así. cultura. Se hizo una consulta pública en un ejercicio de participación ciudadana para ocupar los recursos. Entonces les preguntaban a los madrileños, ¿usted quiere que ese espacio de ahí sea un parqueadero, que sea un parque, que sea un centro de comercio en donde tengas, ¿ya? O que sea, qué sé yo, un centro de exposiciones? Y tienen que tomar votación de la siguiente manera. Tienen Ahí. un margen de votación, su voto vale más a quienes viven en el primer círculo ya. y va valiendo menos en función de la distancia de la toma de distancia, sí. decisiones del lugar. Y así resulta que los habitantes se ponen de acuerdo en qué se usan los recursos, para qué bien. Eso es lo que ¿Cómo tiene que pasarnos a proyectas? nosotros en algún momento con el uso de la tecnología. André, se nos está yendo el tiempo y yo les quisiera pedir a los dos un poco qué ciudad queremos, cómo debería funcionar y qué debería hacer el municipio y sus concejales para que esta ciudad, que tiene problemas de migración, que tiene problemas ya de trabajo, que tiene problemas de vialidad, ya comenzará a funcionar el metro y veamos si es que ayuda en O sea, algo. la aspiración ideal sería que sea una ciudad inclusiva, ¿Ya? que sea una ciudad solidaria. Lo que decía Fabricio, se ha perdido el sentido de comunidad y de solidaridad. Poco a poco a la gente le importa un comino lo que pase con el que está parado al lado, Sí. con tal de que a mí no me suceda nada. Sí. Nos individualizaron tanto. Fíjese usted lo que viene sucediendo desde hace ya algún rato, no es un problema de este momento. La especie de guetos que se empiezan A formarse. a formar en la ciudad. Usted tiene las urbanizaciones cerradas a troche y moche, Pero cerradas. con muros, con unos muros como que fueran guetos, en donde
hay guardianía privada y todo lo demás. Eso sucede por los problemas de seguridad. Pero lo que decía Fabricio, también edificios en donde tampoco comparten ni se hacen por amigos. Supuesto, los y las urbanizaciones los igual. edificios son otra cosa, en donde la gente no se conoce, como dice Fabricio, y le importa un comino el problema del otro. Se produce un problema comunal de una tubería o de cualquier cosa y la gente, con tal de tener el agua para que le siga entrando a su departamento, le importa un comino lo de lo demás. Eso no puede ser posible. Quito tiene una serie de ventajas. Quito tiene una cobertura de agua potable y alcantarillado envidiable, más del 98%. Más del 98%, sí. Eso no tiene ninguna otra ciudad del Ecuador. Y eso es calidad de vida. Así es. Aprovechemos esas cosas buenas que tenemos. Y valoremos también. Aprovechémoslas, compartámoslas. No solamente critiquemos. Seamos un poco más positivos y un poco más solidarios, no solamente con el vecino, sino con la comunidad entera. Y no critiquemos tanto. O sea, yo no creo que el alcalde sea el perfecto. Todavía no tiene ni siquiera chance de demostrar si puede manejar la ciudad o no. Está a unos pocos meses. Y cuidado vaya a dar un campanazo, porque es el alcalde que va a inaugurar el metro. Y con el metro viene un valor añadido que es muy importante, Francisco, que es la cultura metro. Si habrá que educar también a la gente. Pero por supuesto, de hecho, el metro puede transformar las ciudades, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, el transporte rápido, sino cambios culturales apresurados y del entorno. Usted puede cada parada va a ser un centro de desarrollo. En cada parada usted puede tener un polo de desarrollo que puede ser bien interesante. Si el alcalde maneja bien esta oportunidad, puede dar el campanazo. ¿Por qué es importante decir esto? Bueno, primero porque el alcalde está ahí un poco de meses, ojalá le vaya bien, pero sobre todo, independientemente de que no sea un alcalde que le guste a Andrés o que me guste a mí o que hayamos hecho campaña por él, es el alcalde de esta ciudad. Y si es que le va bien al alcalde, le va a ir bien a la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aportar nosotros? Que le vaya bien a la ciudad. Claro, y en ese sentido, nunca hay que desear que al alcalde le vaya mal. Claro, porque es un cálculo pésimo. Nos va mal a todos. Pésimo. Yo deseo que al alcalde le vaya muy bien. Que él tiene que poner de parte, por supuesto. Yo también deseo que le vaya bien, pero no quiero que se destruya la ciudad para tener razón. Pero no esperemos que él sea como fue Paco Moncayo, simplemente por hacer una comparación. Porque son diferentes. Cada uno tiene su manera de ser y hay que respetar eso. Y en el respeto de esta visión, pongámonos de acuerdo todos, pero también que tengan liderazgo y hagan unas propuestas. Sin duda, sí, por supuesto. O sea, así es. Todo eso es lo que hace la ciudad y todo eso es lo que le puede recuperar a Quito. A Quito hay que recuperarle. Y eso les debe pasar a todas las ciudades, ¿no? En el deterioro de estos últimos 10 años. Yo quiero hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo esto para criticar a nadie en particular. Es para tratar de que nos pongamos de acuerdo en el futuro. ¿Por qué hemos retrocedido para impedir que el retroceso siga y volver a recuperar lo que teníamos? Nada más. Fabricio, entonces en la vida activa de la política, ¿qué plantear? Sin el cálculo, si le va mal al alcalde, tú mismo has dicho, le va mal a la ciudad. Y Andrés dice, sí, yo quiero que le vaya bien. A ver, el relacionamiento internacional ahora no es solamente de países, ahora es de regiones y de ciudades. Nosotros necesitamos insertar a la ciudad de Quito en el concierto internacional con potencia. Eso es una cosa importante que tenemos que hacer. Sí, señor, es parte de las cosas que se tiene que buscar. Pero para esto nosotros tenemos que estar convencidos como habitantes de que ese es el futuro, pues. Y tenemos que hacer que todo esto haga que eso suceda. Mira, tenemos oportunidades, el momento es bueno. El quiteño como habitante, el quiteño como gentilicio, es un buen tipo. Es un tipo que honra la palabra, es un tipo que paga los impuestos, es un tipo dicharachero, un poco farrista, pero no es mal tipo. No. Y es un tipo con capacidades. El quiteño está es un tipo hecho educado. por varias
Es un tipo educado. Migraciones. Sí, 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 o sea, claro que sí. los manabitas Esto que es viven crisol. aquí. Sí, exactamente. Sí. El quiteño es tan A chévere la que se da el gusto de nacer donde sí, le da la gana. Exacto, Entonces, hay quiteños que nacieron en Riobamba, hay quiteños Ya. que nacieron en Esmeraldas, hay quiteños que vienen de Ibarra. Esto es lo que es. Lo verdaderamente importante es que esta ciudad, que era el lugar en donde la gente de las provincias decía, yo quiero un mejor futuro para mis hijos, por lo tanto les mando a estudiar en Quito, ¿ya? Nos permita recuperar esa valía de ciudad. Parte de eso es determinar qué es lo que hemos hecho bien en estos años para poder... ¿Y qué es lo que hay que mejorar? Sí, señor. Una de las cosas sobre las cuales no podemos olvidarnos es la necesidad de rescatar nuestra educación, la cultura, porque la cultura es lo que nos da identidad. Y la identidad es lo que nos diferencia. Y una vez que encontramos que eso nos diferencia, podemos hacer que el gringo John que tiene $10,000 venga a gastarse en Quito. Pues, pero es que es obvio. Claro. Hacia eso tenemos que apostar. Se nos fue el tiempo. Andrés, muchísimas gracias por compartir no solo la visión, sino la esperanza y este compromiso que la ciudadanía debe tener, ¿no? Debe tener la experiencia, nos dice que así debe ser. Fabricio, que esté en plenitud de la actividad política, también con esta reacción, ¿no? Bueno, nosotros queremos aportar para que justo podamos tener estas visiones y hemos juntado, diríamos, a la experiencia de Andrés Vallejo y a la vivencia actual de la vida política diaria de Fabricio Villamar. Estamos encontrándonos en el futuro, muchas gracias a Manavisión y a TV Color. Nos encontramos el día viernes. Sentimos lo que la gente